Si piensas que la vacuna es solo para unos cuantos, aquí te damos 4 buenas razones para que estés tranquilo. 1. Vamos a vacunar al 70% de la población en 2021, lo que significa 35 millones de colombianos. 2. Todos tenemos un turno para vacunarnos. El orden se define por edad, por las enfermedades preexistentes y el personal de la salud. El 20 de febrero inicia la primera etapa. 3. La vacuna será gratuita y está prohibido venderla. 4. Ya están preparados los protocolos para el transporte a las poblaciones más apartadas de Colombia. Nadie se va a quedar por fuera. No te dejes engañar. Las vacunas son un derecho para todos los colombianos. Y lo único que tienes que hacer es esperar tu turno para ponértela. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país y enviando el mensaje todos los días, incesante, del uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento físico, los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, evitar las aglomeraciones. Como lo hacemos regularmente, quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. Colombia llega de manera acumulada a lo largo de esta pandemia a 10.601.650 pruebas realizadas y el total de casos positivos a la fecha acumulados son 2.166.904. Muy importante destacar también que Colombia registra 2.048.292 recuperados, hoy fueron 14.064 y se aproxima Colombia al 95% de recuperación, para ser más puntuales, 94.5% de recuperados. Los casos activos en el país siguen reduciéndose, se registran 55.808 casos versus 64.690 del día de ayer. También quisiera destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 95.8% ha estado atendido en casa, el 1.05% en algún nivel de hospitalización y en unidad de cuidado intensivo el 0.16%. Hoy se adelantaron 47.682 pruebas. Los casos positivos del día de hoy son 5.442 para una positividad del 11.4%. Quisiera también destacar que el 59.2% de los casos registrados el día de hoy estuvieron concentrados en 5 municipios. También quisiera destacar que el día de hoy fallecieron 217 personas por esta enfermedad. Expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad, sentimiento de compañía. Quisiera también, en este contexto, que es doloroso para muchos, destacar que esta es la menor cifra de letalidad que se ha registrado desde el 1 de enero de este año. Son 217 fallecidos versus 297 del día de ayer. El 58.5% de estos casos de letalidad tienen presencia en 5 municipios de Colombia. También quisiera destacar que algunos de los indicadores internacionales nos muestran que de manera acumulada a lo largo de esta pandemia, el mundo registra 106.732.062 casos positivos. Los casos activos son 25.658.571. Los recuperados son 59.559.693 y los fallecidos son 2.333.776. Hoy el turno es para una recuperada, Paola Bermúdez, 43 años. Ella nos cuenta cómo fue agredida por esta enfermedad, cómo la enfrentó y cuál es el mensaje que le quiere compartir a las familias colombianas. Paola Bermúdez, 43 años, periodista, recuperada de COVID-19. A comienzos de diciembre estaba haciendo una presentación. A pesar de que utilicé tapabocas durante todo el tiempo, hubo un momento en el que quise enfatizar
sobre una idea y para ser más clara se me ocurrió quitarme el tapabocas, no caí en cuenta que ese micrófono lo habían utilizado varias personas y yo creo que fue ahí donde me contagié. Aunque su recuperación fue en casa, los síntomas fueron bastante fuertes y se prolongaron varios días. Un cansancio extremo, dolor en las extremidades, mucho dolor de cabeza, las rodillas las sentía supremamente inflamadas y en general debilidad extrema. Paola resalta que el gobierno se ha concentrado en dar soluciones y en enfrentar cada una de las dificultades que ha traído la pandemia. Me parece que ha sido muy asertivo en el tema de comunicaciones, en divulgar las medidas preventivas, además todas las decisiones que se toman para combatir este virus, esta pandemia. E igualmente me parece que ha sido muy transparente con las cifras y con toda la información, lo cual hace pues que los colombianos estemos como muy con los pies en la tierra. Finalmente envía un mensaje a todos los ciudadanos para que se sigan cuidando y no bajen la guardia. El mensaje es que no nos podemos descuidar ni un solo segundito, que no bajemos la guardia y que sigamos todas las recomendaciones que nos entregan las autoridades de salud y las autoridades de gobierno de nuestras ciudades y pues de Colombia. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Bueno, ahí vemos este testimonio tan importante. Y hoy también el doctor Juan Enrique Arango, de la ciudad de Medellín, médico especializado en urgencias, nos envía un testimonio de cómo él ha enfrentado la primera línea del COVID, ha enfrentado a este virus. Nos cuenta también qué lecciones le dejan los pacientes que han pasado por sus instalaciones y en los cuales él ha tenido también que vincularse directamente para su atención. Y nos hace una reflexión muy importante de cómo tenemos que actuar para protegernos, proteger a los demás, pero también proteger a los profesionales del sector de la salud. Veamos. Soy Juan Enrique Arango Cadavid, trabajo en la IPS Universitaria Clínica León 13 en Medellín. Soy médico especialista en urgencias. Las medidas de autocuidado y todas las recomendaciones que han surgido del gobierno deben seguir continuando. Es decir, no debemos bajar la guardia frente a este virus. Desde que empezó o surgió la pandemia, nuestros servicios de urgencias no han colapsado, hemos tenido el soporte humano adecuado, hemos tenido el soporte técnico con los ventiladores, es decir, nos anticipamos a lo que se venía y de una manera supremamente ordenada y supremamente responsable hemos enfrentado este tipo de situación. El principal reto, pensaría yo, que se nos enfrenta ahora es continuar siendo responsables, es decir, debemos continuar siendo muy cuidadosos. La vacunación, necesitamos todos agrupados recibir la vacunación porque no es una vacunación irresponsable. Se han hecho estudios suficientes y es necesario que todos los que deseemos vacunarlos y tengamos el recurso de vacunarnos, nos vacunemos siendo responsables. Muchísimas gracias al doctor Arango. Y hoy también quiero seguirles contando que el PAEF llega a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el territorio nacional. Llega subsidiando 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de esos trabajadores que están vinculados a empleadores que han visto afectados sus ingresos 20% o más con ocasión a la pandemia. Hoy el turno es para Cima Ingeniería, una compañía que gracias al PAEF protege el puesto de trabajo de muchos de sus colaboradores y sigue trabajando intensamente en la reactivación segura de Colombia. Sin duda ha sido una gran ayuda que el gobierno nos ha dado a todos los empresarios. Es un salvavidas, no solamente para la empresa colombiana, sino para los empleados y poder mantener la economía. Nosotros tenemos 10 empleados directos, de los cuales han sido beneficiados los 10 empleados. Es una muestra de la política de gobierno, una política social y una política de emprendimiento, claro, para apoyo a los empresarios y no dejar que la economía decaiga. Los empresarios, yo creo que tenemos un compromiso con el país. Es un compromiso que debe venir desde el corazón de cada uno y es un compromiso con nuestros trabajadores, que son el alma de las compañías, y por ello
debemos propender por continuar adelante y hacer los mayores esfuerzos. Somos muchos los que nos hemos beneficiado y muchos los que agradecemos a la Presidencia de la República por estas excelentes labores y estas excelentes ayudas que nos permiten continuar adelante. Esto nos ayuda a construir país, a construir humanidad y con cariño seguir haciendo empresa por Colombia. Un mensaje muy importante de cómo el PAEF sigue llegando a distintos lugares de nuestro país. Y hoy, queridos colombianos, tenemos un invitado especial, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros en Prevención y Acción. Y déjeme empezar por lo siguiente. Tuvimos la ocasión de hablar en días pasados sobre todo el esfuerzo multilateral que debemos hacer para avanzar en este plan de vacunación en todos los países. Hablamos también de la urgente necesidad de mirar el mundo y el entorno con un criterio de sostenibilidad, no solamente tratar de volver a donde estábamos antes, sino salir mejores, y la sostenibilidad y la conciencia ambiental es muy importante. Pero también pudimos compartir la importancia que tiene en medio de la pandemia de seguir avanzando con las políticas de paz con legalidad en nuestro país para llegar a muchos territorios, para que la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial se mantengan y adicionalmente que tengamos esos proyectos productivos avanzando en distintas regiones. Así que, secretario, yo quiero agradecerle muy especialmente, sé lo preciado de su tiempo, pero este mensaje que usted le comparte al pueblo colombiano es muy importante, así que le doy la bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, caro presidente, por invitarme a este programa tan importante. La pandemia del COVID-19 ha dejado un número trágico de víctimas a su paso y ha revelado las profundas fracturas existentes en nuestras sociedades, exacerbando problemas como la desigualdad, la pobreza y la falta de protección social. La crisis ha requerido esfuerzos monumentales por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Confío en que esfuerzos como su Plan Nacional de Vacunación contribuirán a salvar vidas. Hago un llamado a la solidaridad internacional para apoyar a Colombia en la atención a las comunidades más expuestas, incluyendo a las personas migrantes que se encuentran en el país. A pesar de las dificultades, el desarrollo de la vacuna representa un motivo para la esperanza. Ahora tenemos que garantizar que la vacuna sea un bien público mundial, accesible y asequible para todos. La crisis presenta una oportunidad para promover sociedades más justas y sistemas de protección más fuertes, acabando con la desigualdad y la brecha de género, protegiendo el medio ambiente y luchando contra el cambio climático. La implementación integral del Acuerdo de Paz es una herramienta clave para atender a la emergencia del COVID-19. Tengo plena confianza en su capacidad de aunar esfuerzos para juntos vencer el virus y transitar hacia un futuro sostenible e inclusivo. Solo venceremos esta pandemia con solidaridad. Pueden contar con las Naciones Unidas para acompañarlos en este camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario Guterres, y muchas gracias también por ese mensaje de apoyo al Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19 y también agradecerle los deseos y además la colaboración suya, de su equipo, para que podamos con la movilización de recursos internacionales también atender a la población migrante en nuestro país, obviamente dentro de un proceso de regularización que nos permita tener esa información precisa. Muchísimas gracias, señor secretario. Y también está con nosotros el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Una vez más vamos a abordar preguntas de los ciudadanos y a tocar varios temas esta noche. Yo quisiera, ministro Fernando, que empezáramos por algo que está además en una parte vital del plan, la táctica de la vacunación. Ya hemos hablado mucho de la estrategia, pero la táctica, esa labor que ocurre día a día es fundamental, así que me gustaría que usted una vez más le contara a los colombianos cómo está este proceso ya en desarrollo para que una vez inicia el próximo 20 de febrero, nosotros le mostremos al pueblo colombiano que lo importante es la sostenibilidad, la perseverancia y la colaboración de todos en este esfuerzo. Sí, señor presidente, un saludo para usted, para los compañeros de la mesa, para todos los colombianos. Evidentemente la táctica es fundamental, especialmente cuando estamos llegando ya al punto cercano a la aplicación de la vacunación, y es muy clave que las entidades territoriales, las EPS y las IPS, estén trabajando integradamente en ese desarrollo táctico adaptado a cada territorio. Evidentemente, cada ciudad, cada territorio es diferente. Colombia es un país
tremendamente diverso y por esa razón hemos generado dentro de nuestros lineamientos una mesa territorial para la vacunación, para la implementación del plan de vacunación, donde deben estar sentados coordinando el ente territorial, EPS e IPS, trabajando juntos para definir prioridades, ajustar el plan, mirar la aplicación y desarrollar todo el componente táctico. No es lo mismo aplicar en Bogotá, en Medellín, que en zonas rurales. Hay que tener una capacidad de microplaneación, evidentemente, que se desarrolla en cada momento. Tenemos que desarrollar cumplimientos de metas especificadas para cada periodo de tiempo y la aplicación de las vacunas. También debemos tener capacidad de aplicación intramural y extramural en la medida que vaya transcurriendo el operativo del Plan Nacional de Vacunación, que vamos avanzando en las diferentes etapas. Va a ir creciendo el número de personas que tenemos que vacunar. En la etapa 5 prácticamente está la mitad del total de la población a vacunar y para ese momento debemos desplegar todas estas estrategias también masivas para llegar a la vacunación. Es importante que empezaremos con una microconcentración en hospitales donde se vacunará, digamos, en sitios cerrados, pero posteriormente la ampliación va a ser mucho más relevante. Es importante tener en cuenta lo que sucede en área rural, cercanía con los líderes, nuestro trabajo con promotores de la salud. Los líderes comunitarios son fundamentales para poder tener un mejor ajuste de la planeación y la ejecución. También debemos tener claros los sitios de vacunación, la asignación de los diferentes turnos para la vacunación y en algunos casos vamos a tener que seguramente hacer vacunación casa a casa siguiendo todos los protocolos para poder llevar a cabo todo este proceso de vacunación. Hay viviendas únicas que se encuentran aisladas, operativos en zonas selváticas o rurales son muy complejos y necesitamos que todas las entidades territoriales fortalezcan su estructura del PAI sobre la cual soportamos este proceso. El programa ampliado de inmunización es la base, presidente, sobre la cual se plantea todo el proceso de vacunación. Y una cuña, presidente, vamos hoy en la noche a colgar la base de talento humano en salud en Mi Vacuna para que ya esas personas, trabajadores de la salud de primera línea, estén completamente vinculados y puedan desde mañana probablemente empezar a consultar las personas que están registradas en Mi Vacuna, postularse y un llamado muy especial a los gerentes de los hospitales. Todavía se puede seguir alimentando esta base de datos. Nos falta incluir, creemos, mucho personal que no es trabajador de la salud, sino el personal logístico, los celadores, los cuidanderos, los camilleros, las personas que hacen la limpieza, son muy importantes porque están dentro de las unidades de cuidado intensivo, dentro de los servicios de urgencia y tenemos que llegar a ellos también con esta primera línea de vacunación. Muchas gracias, ministro. Y como lo hemos venido haciendo estos días, lo voy a invitar a que veamos algunas preguntas y las vamos contestando entre los dos. Veamos cuál es la primera. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Higuera y tengo una pregunta para el presidente de la República. ¿Cómo garantizar que regresemos a la normalidad entre gente vacunada y personas que prefieren no vacunarse? Andrés, muchísimas gracias. Yo empiezo por lo siguiente. Una buena pregunta, ministro Fernando, porque yo creo que tenemos que decirle a Andrés lo siguiente, y es que la invitación es que todos nos vacunemos, todos los que estamos dentro de la población elegible, la población objetivo, tenemos que hacerlo. Al hacerlo, no solamente nos estamos cuidando nosotros, sino que estamos cuidando a los demás. Y por supuesto, el reto que tenemos es llegar a esos 35 millones de colombianos en el año 2021, hacerlo eficazmente. Y algo, Andrés, que también es muy importante, llegar a ese 70% de la población es un objetivo de protección de todo nuestro país. Por eso es más que pensar en cómo vamos a convivir los que quieren y los que no quieren, es cómo vamos a lograr todos convencernos, ir con confianza, con tranquilidad a cumplir ese propósito. Tenemos claridad en la efectividad, en la seguridad, en la gratuidad y además, algo que es muy importante, la voluntariedad. Pero si todos le decimos al amigo, al compañero, al familiar, cumplamos con la vacunación, nos estamos protegiendo nosotros y estamos protegiendo a los demás. Fernando, ¿qué quisieras decirle a Andrés? Yo quisiera decirle a Andrés que
Las vacunas probablemente de todas las intervenciones médicas son la intervención más segura, la que menos riesgos y menos efectos secundarios tiene. Cada año en el mundo se aplican millones de vacunas para muchas enfermedades. Hemos sido capaces de erradicar enfermedades como la viruela y la polio con las vacunas, sin efectos críticos secundarios importantes. El COVID no tiene por qué ser la excepción y la invitación es a todos los colombianos a vacunarse. Si no nos vacunamos todos, vamos a seguir prolongando esta situación indefinidamente con todas las consecuencias, no solo para quien no se vacuna, sino para todos los colombianos. Veamos la siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Cerquera. Quisiera hacer una pregunta. ¿Podremos seguirnos vacunando contra otras enfermedades mientras me estén vacunando contra el COVID? Qué buena pregunta la que hace Freddy, ministro. La respuesta es sí, claro, desde luego. Tenemos que seguir avanzando con la vacunación tradicional. Por eso hemos dicho aquí en Prevención y Acción que arranca también el plan ampliado de inmunización, que tenemos que seguir cuidando nuestra salud y la de nuestros hijos y, por supuesto, no hay nada que impida que recibiendo la vacuna con el COVID-19, contra el COVID-19, también sigamos recibiendo otras vacunas en nuestro país. Ministro Fernando. Sí, la población adulta va a poder seguir aplicando esa vacuna contra la influenza. Es más, esto ayuda a reducir el impacto de las enfermedades respiratorias. No hay ningún problema en vacunarse contra las demás enfermedades. Veamos qué otra pregunta tenemos. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Rodríguez. ¿Se mantendrán las medidas de autocuidado aunque ya empiece la vacunación? Cristian, muy buena pregunta. La respuesta es, tenemos que seguir manteniendo todas las medidas aún empezando la vacunación. Tenemos que seguir con el tapabocas, el distanciamiento físico, los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, también evitar las aglomeraciones. ¿Por qué? Porque este es un proceso que empieza. Y tenemos que llegar a esa meta, 35 millones de colombianos, inicialmente 70% de la población, pensando en la inmunidad colectiva. Pero en el proceso tenemos que seguirnos cuidando y cuidando a los demás, entre otras cosas, para evitar que de pronto, como hay mucho portador asintomático, también siga fluyendo el virus. De manera que nos toca casi que decirlo de esta manera, preparémonos todos, estemos conscientes que el año 2021 estaremos todo el año con tapabocas, con distanciamiento, con protocolos, evitando aglomeraciones. Obviamente estaremos monitoreando día a día todas las decisiones y los criterios de los grupos de epidemiólogos, pero tenemos que partir de esa base. Si lo hacemos así, somos conscientes que tenemos que enfrentar el virus con las medidas no farmacológicas, las que venimos empleando, lavado de manos, tapabocas, distanciamiento, evitar aglomeraciones y protocolos, y por otro lado las farmacológicas que vienen con el programa de vacunación masiva. Fernando. El riesgo solo se reducirá cuando habremos vacunado el 70% de la población. De ahí que, mientras tanto, a lo largo de todo este año, mantenimiento de todas las medidas de protección. Veamos otra pregunta. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Edwin Cárdenas. Quisiera hacer una pregunta. ¿Los asmáticos pueden recibir la vacuna? Y de ser así, ¿cuándo sería? Qué buena pregunta también la que nos hace Edwin, ministro Fernando, porque claramente nosotros estamos hablando de 2 fases, 5 etapas. En la etapa 3, donde estamos llegando a atender también a personas que tienen comorbilidades y preexistencias. En ese caso también lo que es importante es que todos los ciudadanos empiecen a identificar primero en qué grupo de edad están y segundo, si tienen la preexistencia también en qué grupo de edad están. Nosotros creemos que las personas que están entre 16 y 59 años que tienen preexistencias y comorbilidades estarán dentro de la etapa 3 de la fase 1. Pero a mí me gustaría, ministro Fernando, que entráramos a ese detalle para que Edwin tenga claridad. Si él tiene asma y está severamente afectado por el asma, ¿cuál es el lugar y el momento en el que tiene que ir por su vacuna? El lugar y el momento es la etapa 3, donde están priorizados los asmáticos. El asma aumenta la severidad del COVID-19, la probabilidad de morir es mayor dentro de la población asmática, por eso es una población a proteger especialmente y la recomendación es vacunarse a todos los asmáticos. Gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Gloria Jackson. Si me vacuné contra la influenza o contra otra enfermedad, ¿me puedo vacunar contra el coronavirus? La respuesta es sí, ministro, pero usted es el médico aquí. Yo quiero que usted le dé a Gloria la respuesta
como buen médico, si ella ya se aplicó la vacuna contra la influenza, ¿se puede aplicar al otro día, el mismo día, la vacuna contra el COVID-19? La recomendación de los fabricantes, presidente Gloria, es a los 14 días después de haberse aplicado la vacuna contra la influenza, se puede aplicar la vacuna contra el COVID. Entonces, no hay problema, Gloria, simplemente puedes conversar con tu médico y quieres ampliar un poco tus dudas frente a esto. La recomendación son 14 días, simplemente si te programan, te comentas esto a tu IPS que te programa para hacer una reprogramación de tu vacunación después de ese periodo de tiempo. Y ministro Fernández, yo también le hago ahí como una contrapregunta sobre eso. Desde el punto de vista médico, ¿por qué esos 14 días? Si usted se vacunó hoy contra la influenza, ¿por qué tiene que esperar 14 días para la vacuna frente al COVID-19? Yo creo, presidente, que básicamente es por efectos de reducir la probabilidad de efectos adversos de una vacuna sumados a los de la otra vacuna. Los efectos adversos, como hemos dicho varias veces, van reduciéndose en el tiempo hasta desaparecer prácticamente después de 90 días. Entonces, es conveniente no tener ese cruce de vacunas. Muchas gracias, ministro Fernando. Y yo quiero una vez más que hoy podamos compartir con todas las familias colombianas ese plan nacional de vacunación, la estrategia y dónde tenemos que llegar juntos en este gran propósito. Respondiendo a la experiencia de vacunación que ya tenemos como país y tácticas basadas en las características de cada territorio, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió dentro de los lineamientos técnicos para la vacunación contra el COVID-19 un capítulo sobre estrategias de vacunación. Es importante que todos los actores establezcan su microplaneación local, es decir, saber cómo, cuándo y dónde aplicar la vacuna, garantizando el cumplimiento de la meta establecida en cada fase y etapa, las cuales deben ser evaluadas y ajustadas permanentemente en la medida en que avanza la vacunación. El proceso se iniciará en la IPS, ya sea de forma intramural o extramural, y operará a través de citas programadas. Esas citas se agendarán luego de recibir las bases de datos de las EAPB y entidades territoriales. En la etapa inicial, iremos a los centros de larga estancia para adultos mayores y a sus hogares en caso de ser necesario por alguna imposibilidad de traslado. El objetivo es llegar al 100% de la población priorizada. Conforme se avance en las diferentes etapas y la llegada de más vacunas, las estrategias también variarán, pasando por puntos de vacunación masivos, vacunación casa a casa, equipos móviles o brigadas de vacunación y actividades concertadas con líderes en zonas rurales, siempre evitando las aglomeraciones y garantizando una vacunación segura. Importante mensaje. Y está con nosotros el doctor Diego García. El doctor Diego García fue durante 8 años el director del programa ampliado de inmunización en nuestro país y hoy asesora también la gobernación de Cundinamarca, no solamente frente a la vacunación regular que se hace dentro del programa ampliado de inmunización, sino también está acompañando en el departamento de Cundinamarca el alistamiento, la preparación y todos los aspectos logísticos y técnicos para ser exitosos en el plan de vacunación frente al COVID-19. Doctor García, gracias por estar con nosotros en Prevención y Acción y cuéntenos también de eso que tanto se dice por la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué Colombia es visto como un campeón regional en materia de inmunización y por qué con la experiencia que tenemos en el PAI tenemos un elemento de certeza y de optimismo frente a este plan de vacunación que tiene como meta llegar a 35 millones de colombianos? Reciba un cordial saludo, presidente. Eso es muy cierto. Después de haber estado 8 años al frente del programa de vacunación del Ministerio de Salud, puedo asegurarle que el país tiene una amplia experiencia en estrategias y tácticas de vacunación. Históricamente, el país ha garantizado y mantenido unas coberturas de vacunación cercanas al 95% gracias al trabajo articulado entre las entidades territoriales, las IPS, las EPS y con el liderazgo del Ministerio de Salud. Todo esto para garantizar estrategias que han permitido llegar a la población con las vacunas. La mayoría de las vacunas, sin embargo, se aplican intramuralmente, o sea, dentro de los servicios de salud, en instituciones con altos estándares de calidad y que han estado certificadas y habilitadas por el Ministerio de Salud para prestar los servicios de vacunación. Sin embargo, también se tiene una experiencia muy importante con estrategias extramurales que pueden ser casa a casa o por microconcentración. En las estrategias casa a casa, los vacunadores llegan golpeando las casas, las familias de las personas, buscando a aquellas personas que no han puesto la vacunación de sus niños o del resto de la población al día y vacunándolos allí en sus hogares. Y por microconcentración son estrategias a través de las cuales se convocan a las personas, a través de los líderes comunitarios,
del plan de intervenciones colectivas y las personas llegan a un sitio donde se concentran para recibir la vacunación también. Hemos avanzado además en estrategias en centros educativos. Yo recuerdo ahorita la estrategia de campaña de vacunación que hicimos en el año 2011-2012 para jóvenes y adolescentes, en los que vacunamos contra el sarampión a cerca de 8 millones de estos adolescentes y jóvenes en un periodo aproximadamente de unos 6 a 7 meses. Entonces el país realmente tiene experiencia en una vacunación rápida, progresiva y con altos estándares de calidad. También se ha trabajado en colegios con la vacunación contra el virus de papiloma humano. 2012-2013 el país alcanzó coberturas de vacunación en esta población cercanas al 98%, y igualmente Colombia cuenta con un personal vacunador altamente calificado, certificado en competencias laborales por el SENA, y aquí es muy importante porque el trabajo con el SENA no es un trabajo de ahorita con el COVID, es un trabajo que se ha venido realizando años atrás. Todos los vacunadores del país han sido certificados en estas competencias laborales y contamos con un personal igualmente con altos estándares de calidad y de compromiso con el programa. Adicionalmente, el país también ha hecho una importante inversión en la cadena de frío, en fortalecer esa red de frío que tenemos en el país, no solamente en el nivel nacional, sino en niveles regionales, municipales, en los locales, garantizando el establecimiento y la construcción de centros de acopio, y adicionalmente el fortalecimiento y la dotación con cajas térmicas y termos, que es lo que nos ayuda a poder garantizar esa estrategia extramural, llegar a la casa y llegar a las comunidades y a las zonas más alejadas del país. Muchísimas gracias, doctor Diego, y es un gusto ver además esa experiencia del Gobierno Nacional y usted cómo la está llevando a lo territorial. Vamos a trabajar muy de la mano con usted, con el gobernador Nicolás también, y tenemos ese reto, pero lo vamos a sacar adelante entre todos. Gracias, presidente. Y también nos acompaña la doctora Yunivet Castro. Ella es la directora del programa ampliado de inmunización en el departamento de Arauca. Doctora Yunivet, muchas gracias por estar con nosotros en Prevención y Acción. Y algo que yo quiero aplaudirle, usted ha logrado en un departamento complejo, con población también migrante, con una frontera amplia y también con muchas veces con desafíos de orden público, llegar con una agenda de vacunación extramural, donde se hace pedagogía con las familias, pedagogía con los alcaldes, y se logra tener un resultado que yo creo que es muy diciente de la capacidad técnica que ustedes tienen en este momento. Doctora Yunivet, cuéntenos cómo está Arauca preparándose para este escenario de la vacunación tradicional, del plan ampliado de inmunización y también de la vacunación frente al COVID-19, cómo la experiencia del plan ampliado de inmunización para ustedes será también vital en el éxito que queremos lograr en todo el territorio, pero por supuesto también en el departamento de Arauca. Bueno, un cordial saludo, señor presidente, y toda la mesa de trabajo. Bueno, el departamento de Arauca en los últimos años ha tenido unas muy buenas coberturas de vacunación y, como usted le decía, tenemos desafíos y retos diarios. Nuestras estrategias de vacunación se concentran más en ir en el casa a casa, como hablaban los demás profesionales que están en la mesa, y hemos logrado llevar a cabo o liderar el proceso con vacunación sin barreras. Quiere decir que hemos vacunado a la población colombiana, a la población migrante durante muchos años, y por eso tenemos experiencias exitosas en el departamento de Arauca, y sabemos que con COVID, la vacunación para la prevención del COVID también nos va a ser exitosa. Estamos en un trabajo minucioso con cada una de las IPS, las alcaldías territoriales, las EPS, los diferentes actores, con el fin de que la vacunación en el departamento sea un éxito y que más familias, que me incluyo yo, hemos pasado por la situación de perder nuestros seres queridos por el COVID, no pasen ni vuelvan a suceder o no tengan que vivir esta amarga experiencia. Doctora Yunivet, muchísimas gracias y todos mis mejores deseos de éxito para usted y para todas las autoridades sanitarias en el departamento. Cuenten con nosotros y gracias por acompañarnos en Prevención y Acción. También quiero informarle a todos los colombianos una vez más la medida que adoptamos frente al fenómeno migratorio en Colombia, el Estatuto de Protección Temporal. Quiero hacer esta reflexión para todos los colombianos. En nuestro país hemos visto que hay presencia de cerca de 1.8 millones de migrantes. Ya nosotros hemos tenido regularizados a través de permisos temporales alrededor de unos 800,000. Y tenemos un poco menos de 1 millón que están en Colombia, pero no sabemos quiénes son, dónde están, cuál es su nombre, cuál es la condición socioeconómica,
y son migrantes irregulares en nuestro territorio. La gran mayoría lleva en nuestro país meses y algunos años, pero muchos de ellos también han caído prisioneros de grupos de embaucadores que los extorsionan o los presionan o les exigen dinero para tramitarles de manera fraudulenta la identificación para poder estar en nuestro país. Viendo este fenómeno y las circunstancias tan dolorosas que han tenido que pasar y viendo además que se requiere una atención y una movilización de recursos efectiva de la comunidad internacional, tomamos la decisión de crear en nuestro país un estatuto de protección temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que los que ya estaban regularizados siguen regulares en nuestro país, ya no tienen que estar actualizando los permisos periódicamente y eso les da también certeza, tranquilidad. Y a quienes están en nuestro país de manera irregular les da un tiempo para que se acerquen a los puntos que determine la autoridad migratoria, Migración Colombia, para que nos dejen sus datos, nombre, apellido, su huella, el reconocimiento biométrico y entran en el registro único de migrantes y reciben la certificación del estatus de protección temporal. Eso les permite salir de todos estos escenarios de presión y además poder estar en nuestro país y contribuir económicamente también al desarrollo de nuestro país. Les permite también tener acceso a herramientas de protección social para las personas de mayor vulnerabilidad y sin lugar a dudas constituye el paso más trascendental que se haya dado en América Latina y el Caribe recientemente frente a la política migratoria. Esto, por supuesto, está circunscrito a las personas que estaban en territorio colombiano antes de la fecha de corte. Y esto nos permite a nosotros hacer política migratoria moderna, con información, con tecnología, con bienestar, pero también, debo decirlo, invitando a la comunidad internacional para que movilice recursos y pueda atender a esta población. Esta decisión es una decisión que sabemos que no es perfecta, no ocurre de un día para otro, pero la iremos desarrollando con todas las metodologías y contándole también a ustedes que esta decisión no es una decisión que sale de un día para otro. Ya nosotros habíamos adelantado un documento COMPES hace prácticamente 1 año y medio atrás, un documento de política económica y social, donde teníamos claros cuáles eran los pasos para dar atención. Y vemos además un gran respaldo de la comunidad internacional para que esto lo hagamos y lo hagamos bien. Pero también tiene ventajas en la seguridad nacional. Muchas veces nos hemos encontrado con que hay migrantes que terminan participando en algunas redes del delito. Cuando son capturados no se tiene la información. El hecho de estar regularizado implica que tienen que estar sujetos de manera clara a todas las leyes en nuestro país y que en caso de violarlas tendrán sanción efectiva. Pero más allá también de esto, permite a muchos niños, a muchas familias, tener un tratamiento humanitario. Y sabemos que no somos un país rico, somos un país de ingreso medio, pero también queremos mostrarle al mundo que a nosotros como colombianos nos define la solidaridad y la fraternidad frente a hermanos y hermanas que han tenido que huir de su territorio ante la destrucción económica y social. La inflación en Venezuela el año pasado fue del 3.700%. El salario mínimo en Venezuela ha sido de 35.000 pesos. La pobreza puede estar en el orden del 90% y muchas personas han llegado con hambre y buscando oportunidades en nuestro territorio. Durante muchas décadas, Venezuela acogió a los ciudadanos colombianos en momentos de muchas dificultades. Sabemos que esto es un reto para nosotros, un reto para el mundo, que implica la solidaridad, pero también la exigencia de cumplir con las leyes de nuestro país. De manera que esta medida, que también ocurre en medio de la pandemia, tiene también unas implicaciones positivas en términos de salud. Y yo quisiera que sobre eso el ministro Fernando Ruiz también nos hiciera ese comentario. Porque esta medida, que ha sido tomada y acompañada por organismos multilaterales, por grupos de donantes, que por supuesto se manifestarán en el país, tiene implicaciones importantes, no solamente en la atención regular en el sistema de salud, sino también para la protección y la búsqueda de la inmunidad colectiva y poderlos atender también en territorio colombiano. Ministro Fernando. Sí, presidente, es un hecho que en este momento a esa población solo le estamos atendiendo en servicios de urgencias y esos servicios de urgencias
En este momento han costado a los hospitales públicos de este país más de 258.000 millones de pesos. Pero el problema crítico no está ahí, el problema está en que somos conscientes de que por no tener un estatus migratorio, por no tener una condición regular en el país, no tienen acceso a muchos tratamientos, a muchas medidas de prevención que deberían estar recibiendo. Tratamientos contra el cáncer, contra enfermedades crónicas, toda esa protección que debe tener el individuo. De manera que, presidente, que esto es una muy buena noticia para ellos, pero también para toda la estructura de protección del sistema de salud, todo el derecho a la salud que debe incluirlos claramente, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y para hablar sobre el Estatuto de Protección Temporal en el marco de la pandemia, también está con nosotros el director de Migración Colombia, doctor Juan Francisco Espinosa. Hablemos ya del aterrizaje de estas medidas. Medidas que además quiero informarles, están los decretos expedidos para comentarios, que lo estaremos firmando en los próximos días, pero muchas personas se preguntan, el migrante, ¿a dónde tiene que acudir para regularizarse? ¿Cuál es el trámite? ¿Qué documentos? ¿Cómo es el tema biométrico? Expliquémosle a los colombianos cómo está previsto todo este procedimiento. Presidente, buenas noches. Colombianos, buenas noches. En efecto, dadas sus instrucciones, ayer se publicó el proyecto de decreto y esto es una realidad. En términos de Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, es ni más ni menos que el gesto humanitario más importante en el continente desde los 80s. Es una realidad, inició y ahora lo que va a suceder es que más de 1.8 millones de migrantes venezolanos van a poder acceder al sistema de seguridad social, van a poder tener mejores condiciones de empleo, inclusión financiera, social, económica. ¿Cómo empezamos? Primera fase, una fase de enrolamiento y caracterización socioeconómica, totalmente digital, apalancada en tecnología a lo largo de todo el país, como mediante terminales electrónicas celulares, con un gran apoyo de la cooperación internacional que nos ha expresado su interés. No podemos proteger a quienes no conocemos y por eso este procedimiento empieza a tener la información integral de todos esos migrantes regulares e irregulares para pasar a una segunda fase que es segura para el país. Esa segunda fase es la captura de identificación biométrica, imágenes, huellas, iris. ¿Para qué? Para que esas personas finalmente logren tener una identidad. Se quedaron sin un país que los identificara. Colombia procede a hacerlo y eso nos va a permitir oportunidades para una infinita mayoría de migrantes venezolanos decentes y buenos y, por supuesto, rigidez y judicialización para aquellos que tomen el camino que no debe ser. ¿Cuánto nos vamos a demorar en esto? Nos toma tiempo, son 2 años de arduo trabajo en donde la concentración es este 2021. Muchísimas gracias, doctor Juan Francisco. Doctor Lucas Gómez, usted ha sido el gerente también de Fronteras, trabajando con todas las agencias de cooperación internacional. Algo que es motivante también es que, sabiendo que esta decisión trae también costos, hemos visto una reacción muy buena de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Canadá, de Japón, de las mismas Naciones Unidas. Veíamos ahora el testimonio del secretario Guterres. La comunidad internacional quiere ayudar, quiere movilizar recursos para que este proceso de atención sea efectivo y entendiendo que Colombia no puede hacer sola todo el esfuerzo, que por eso el acompañamiento también de la comunidad internacional es fundamental. Estas dos fases y el financiamiento de las mismas por parte de la comunidad internacional y el acompañamiento, cuéntenle a los colombianos cómo se va a adelantar. Presidente, muy buenas noches y muy buenas noches para todos los colombianos. Este es un anuncio sin precedentes el que usted hizo ayer y justamente la cooperación internacional, la comunidad internacional toda entera está acompañando este proceso a Colombia. Aquí tenemos que pasar del anuncio a la acción y por eso ya el 17 de junio tenemos prevista una conferencia de donantes en donde Canadá va a liderar esa mesa y vamos a reunir los recursos necesarios para hacer frente a esta gran apuesta que está haciendo el país. Una apuesta desde el punto de vista de la regularización que tiene como objetivo la integración socioeconómica de esta población. Aquí hemos evidenciado grandes dificultades que ha tenido la población en situación de irregularidad y vamos a trabajar para que todos esos recursos que vamos a recoger en esa conferencia de donantes, presidente, lleguen no solamente a los migrantes, sino también a las comunidades de acogida. En ese sentido, habrán recursos para emprendimientos, recursos también en salud, que lo decía muy bien el ministro, y ya estamos apostándole a que todo esto que circunscribe el Estatuto Temporal de Protección sea un beneficio para el país y para los migrantes. Muchísimas gracias, doctor Lucas. Veamos algunas preguntas que nos han enviado los ciudadanos sobre esta decisión
en el marco de la pandemia. Veamos la primera. Hola, mi nombre es Iris Colina. Hola, presidente. Mi pregunta es si al regularizarnos nuestra condición laboral cambiaría. Esa pregunta es importante, doctor Juan Francisco, porque primero, este estatuto aplica para esas personas regulares y que están en proceso de regularización, que estaban en el país en el momento del corte, de la fecha de corte. Pero la pregunta de Iris es, ¿cómo incide esto en el mercado laboral? Claramente, lo que tenemos hoy no es bueno, porque las personas que están irregulares en el territorio colombiano, muchas veces aparecen personas que las contratan informalmente y les pagan por debajo de lo que le pagarían a un colombiano si lo tienen que contratar formalmente. Y eso, por supuesto, distorsiona el mercado laboral de nuestro país. Ahora, al iniciarse ese trámite de regularización, obviamente quien los vaya a contratar a ellos tiene que hacerlo con las mismas condiciones que lo harían con un colombiano, entonces le pone fin a esa competencia laboral desleal que muchas veces se presenta. Y por otro lado, también les da la garantía de, al ser contratados formalmente, entrar al régimen contributivo. También las personas que están a nivel de vulnerabilidad, que estarían en el sistema, en el régimen subsidiado, pues también lo podrían hacer con plena información y no enfrentarnos a la situación donde hoy muchas veces, ante la carencia de registro y de identificación, tienen que acudir, por ejemplo, a las salas de urgencia, como lo describía ahora el ministro Fernando Ruiz, y por supuesto el costo y la deuda que esto implica para el sistema de salud, pues es obviamente muchísimo más grave. Ahora, con estas medidas, en la medida que las personas van regularizando, tenemos mejores herramientas para el manejo migratorio. ¿Qué le contestaría usted a Iris, Juan Francisco? Totalmente de acuerdo, presidente. Esto nada menos y nada más que eleva el estándar laboral en Colombia. ¿Por qué? Porque rompe esa competencia abusiva, en donde algunas veces contratan a un migrante pretendiendo ayudarlo por un bajo valor. Ese bajo valor le quita la oportunidad a un colombiano y deteriora la base laboral. Con este mecanismo del estatuto, todos bienvenidos al sistema de seguridad, al aporte, a la solidaridad, subimos el estándar y se compite en condiciones de igualdad. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Alice Mendoza y mi pregunta es, señor presidente, ¿cómo debo aplicar en la regularización? Bueno, Juan Francisco, ¿dónde aplica? ¿Cómo aplica? De pronto Lucas también si quiere complementar algo. Iniciamos en este primer trimestre absolutamente digital. A través de Migración Colombia les estaremos informando cuál es la ruta digital para acceder. Por supuesto, vamos a destinar personal a apoyarlos, a colaborarles para que este proceso de enrolamiento inicial sea mucho más sencillo, empiecen a tener un número que los hará parte de ese registro único de migrantes venezolanos e inicien esta gran ruta que les va a permitir sin lugar a dudas salir adelante. Pero algo también importante que es bueno que usted aclare, que eso también deja muy bien definido que el proceso legal del cruce de fronteras es el que marca esta pauta. Muy importante, presidente, y este es un llamado de atención para todos. Aquellas personas que pretendan pasar por las denominadas trochas o pasos irregulares no son sujetos de este mecanismo. Las personas que ya quedaron en territorio nacional van a gozar del mismo, pero aquellos que estén, por ejemplo, fuera del país y quieran hacer parte del mismo, deberán ingresar por un puesto de control migratorio. De esta forma, premiamos la formalidad. Si usted está fuera, quiere hacer parte de este programa, tiene 2 años, siempre que lo haga por un punto de control. Si lo hace por una trocha, no solo expone su vida, sino quedará por fuera del mecanismo. Y una pregunta también, doctor Lucas. Muchas noticias falsas se han visto también, donde dicen que es que aquí hay una estrategia electoral para que las personas que son regularizadas puedan votar. Explíquele usted a los colombianos por qué eso no es posible. Y antes, por el contrario, lo que estamos es poniéndole fin a una práctica fraudulenta que hemos visto, donde los migrantes empiezan a aparecer a gente a cobrarles plata para sacarles una cédula fraudulenta y después intentar inducirlos electoralmente de cara a las elecciones que tendremos el año entrante. Aquí con esto es regularización sin derecho al voto. Obviamente en nuestro país los residentes pueden participar en elecciones locales, esto es una decisión que viene de tiempo atrás, pero aquí no hay ningún tipo de autorización para participar electoralmente en las elecciones de cara al año 2022. Presidente, de manera muy contundente, el Estatuto Temporal de Protección no da
derecho al voto en ninguna de las manifestaciones electorales que tenemos en el país. Esto es muy importante porque, digamos, el estatuto temporal lo que tiene es un objetivo de regularizar a las personas, pero no en otorgar la residencia para esas personas en las condiciones que tienen las visas actualmente. Por eso es clave y es muy importante hacer un llamado a tener mucha precaución y mucha prevención en los mensajes que se están enviando y que se están vehiculando en las redes sociales. Muchísimas gracias, doctor Lucas. Y está con nosotros el director de la UGPP, de la Unidad de Gestión de Ingresos para Fiscales y Contribuciones Pensionales, Fernando Jiménez. Doctor Fernando, la pregunta que se hacen muchos, el PAEF, ¿cómo está la nueva convocatoria? Ya se giraron los recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Informémosle a los colombianos las convocatorias del PAEF. Tendremos esa herramienta vigente hasta el mes de marzo. Lo escuchamos. Este programa es un mecanismo de reactivación económica que ya ha entregado 5.8 billones de pesos para apoyar a las empresas y proteger los ingresos de los trabajadores colombianos. Empleadores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no dejen pasar esta oportunidad y postularse para el apoyo económico. Sabemos que las entidades financieras los están contactando para informarles lo importante que es que accedan a esta posibilidad. Recordemos la protección especial que tienen las empresas de los sectores turismo, entretenimiento y recreación, alojamiento y servicios de comida, y para los empleadores de mujeres, recibirán el 50% de un salario mínimo por cada trabajador, es decir, 454.000 pesos. Postularse es muy sencillo. A través de las entidades financieras, diligenciar el formulario único de postulación y acompañarlo de la certificación de cumplimiento de los requisitos. La UGPP atenderá a través de los espacios virtuales en vivo todas las preguntas que tengan los empleadores en relación con el programa PAEF para que puedan postularse oportunamente antes del 17 de febrero. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Y claramente ya el Ministerio de Hacienda giró 454.000 millones de pesos para este apoyo en el mes de enero. Y estamos hablando de un programa que llega a más de 140.000 empresas en todo el país y que sobre todo protege a cerca de 3.6 millones de trabajadores. Está con nosotros también el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón. Ministro Malagón, hablemos por un instante de reactivación segura. Ventas de vivienda en el año 2021. ¿Cómo nos fue en el primer mes del año? Y también la meta que tenemos para generar empleo, acelerar nuestra recuperación económica, nuestra reactivación, pero también algo importante, brindar equidad, abriendo el espacio a muchas familias para hacerse propietarios. Antes de escucharlo, los invito a todos ustedes para que vean este testimonio de cómo van las ventas de vivienda en el 2021 pensando en la reactivación segura. A pesar de los cierres y las medidas de confinamiento adoptadas en el primer mes del año en distintas ciudades del país, esto no impidió alcanzar grandes resultados en materia de ventas de vivienda. Según cifras de Galería Inmobiliaria, el de 2021 fue el segundo mejor enero de la historia del país en ventas, con más de 16.300 unidades bis y no bis comercializadas. En el primer mes del año se vendieron más de 11.300 viviendas de interés social, solo 500 unidades por debajo de enero de 2020. Las ventas no bis, por su parte, se ubicaron por encima de las 5.000 unidades, con una expansión del 0,1% frente a enero del año pasado, y completando 5 meses consecutivos de recuperación. De esta manera, el sector vivienda se sigue consolidando como gran protagonista de la reactivación económica del país. Incluso si se compara con otros países de América Latina y del mundo, la dinámica de ventas de Colombia es un referente a nivel regional y global. Estos excelentes resultados se explican en gran medida gracias a la política de los 200.000 subsidios para la compra de vivienda, lanzada por el presidente Iván Duque, la cual avanza a muy buen ritmo. Cerca de 43.000 familias colombianas han cumplido el sueño de tener casa propia por cuenta de esta estrategia. Por otra parte, las cifras de Galería Inmobiliaria muestran que las iniciaciones de vivienda se siguen recuperando. Aún en medio de la pandemia, se están iniciando nuevas obras en el país. En el primer mes del año se iniciaron más de 13.300 viviendas, con una expansión del 3,7% frente a las iniciaciones de enero de 2020. Los resultados de enero ratifican el liderazgo de la vivienda en el compromiso por Colombia para la reactivación de la economía.
Buenas noches, presidente, compañeros de gabinete, colombianos. En días recientes, varios medios de comunicación internacional nos han contactado a preguntarnos cómo es posible que mientras en varios países del mundo la crisis asociada al COVID ha traído consigo un desplome en los indicadores de comercialización de vivienda, aquí en Colombia estemos alcanzando récords históricos. Y la verdad es que lo que está pasando en el país es francamente muy positivo. Aquí se venden tantas viviendas como en Brasil, teniendo Brasil 4 veces más población. Se vende el doble de viviendas de un país como España, que tiene una población similar a la nuestra. Somos, desde el punto de vista per cápita, el país de América Latina donde más se están comercializando viviendas. Las razones son fundamentalmente dos. La primera, la valentía, el denuedo, la determinación de los hogares colombianos que no han permitido que esta pandemia doblegue sus espíritus ni aplace sus sueños de ser propietarios. Y lo segundo, claramente, es una política de vivienda que pone en el centro al ciudadano y de manera simple les permite acceder a casas por menos de lo que pagarían por un arriendo. Los resultados en enero son buenos, más de 16.000 viviendas a pesar de los cierres que tuvimos en varias de las principales capitales y nos permiten avisorar que con este ritmo llegaremos a 200.000 viviendas comercializadas en todo el 2021, batiendo el récord que alcanzamos en el año 2020 y construyendo lo equivalente a 2 veces Neiva o 3 veces Buenaventura, pero solo de propietarios. Y eso a su vez traerá consigo que este país por primera vez en su historia alcance más de 1.100.000 empleados en el sector edificador. Muchísimas gracias, ministro Malagón, y eso es todo por hoy en Prevención y Acción. Los dejo con un mensaje de autocuidado y mañana estaremos también contestando preguntas a los ciudadanos sobre el Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19 y estaremos también compartiéndoles a ustedes avances en los proyectos de reactivación segura para el 2021. Nos cuidamos a los que nos quieren y salimos adelante. Este mensaje de autocuidado es que esto es de todos. Actuemos con responsabilidad, evitemos propagar el virus y reactivémonos con seguridad. En recintos cerrados o con poca ventilación, respeta los protocolos. Mantener abiertas puertas y ventanas garantiza espacios libres del virus. En tiendas y restaurantes, guarda el correcto distanciamiento entre empleados, clientes y visitantes. Contar con estaciones de bioseguridad y desinfección es nuestra responsabilidad. Apoyemos la reactivación segura. ¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? 3 claves para entender cómo funciona. Primera, la vacuna hace que tu organismo luche contra el virus derrotándolo. Los primeros vacunados evitarán contagiar a 3 personas cercanas, quienes contagiarían a otras 3. Es decir, una sola vacuna puede evitar al menos 45 contagios en cuestión de días. Segunda, al vacunar a 35 millones de colombianos, el riesgo de contagiarse es tan bajo que deja de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad aislada fácil de controlar. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia.